Alberto Rojas Ríos, el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, fue abogado de una viuda y sus hijos menores de edad para reclamar una indemnización por la muerte del esposo y padre de ellos en un accidente. Rojas reclamó la indemnización hace 18 años con un documento de cesión de derechos que el CTI calificó de falso, pero hasta ahora no se la ha entregado ni a la viuda ni a los huérfanos. La celebración de Año Nuevo de esta familia terminó trágicamente el 2 de enero de 1991 a las 11 de la mañana. Una volqueta del municipio de Funza nos embistió, se vino en contravía y nos volteó. Y veníamos en el carro mi esposo y mis dos hijos pequeños. Y él murió. Además de las lesiones en su columna vertebral, las heridas en sus pulmones y los hematomas en todo su cuerpo, Isabel tuvo que asumir la muerte de su esposo y la supervivencia del resto de la familia. Todos estábamos llenos de sangre, mi esposo que murió estaba en el asiento de atrás. Y yo trataba como de alcanzarle la mano, como para que no se muriera. El año siguiente, un abogado que había sido su patrón se ofreció para reclamarle al municipio de Funza la indemnización correspondiente, pero poco después le entregó su caso a su colega Alberto Rojas Ríos. El doctor Rojas nos llamó un día que fuéramos a la audiencia con mi hija que ya era mayor, ya había cumplido la mayoría de edad, y fuimos a la audiencia. Pero no supimos, o sea, por menores no supimos. Aunque el municipio no demoró en reconocer la reparación, la comunicación con el abogado comenzó a volverse más difícil. El fallo salió el 6 de octubre del 95 por 116.834.000 como indemnización por mis derechos como viuda y madre de 3 hijos menores de edad. Pero el abogado había dejado de contestarle el teléfono desde el día de la audiencia y la situación era cada vez más apremiante. Hasta que no pude trabajar más, porque de la oficina salí para el hospital militar de nuevo. Hasta ahí trabajé. Y pues siempre pidiéndole a las personas que me ayudaran, que me colaboraran, endeudándome. Según los documentos que a través de un amigo consiguió en el año 2001, el municipio de Funza giró un cheque a favor del abogado Alberto Rojas Ríos, luego de que él exhibiera el original de este poder firmado supuestamente por ella. 2 años y medio después, el cuerpo técnico de investigación confirmó que el documento que el doctor Rojas utilizó para cobrar no era auténtico y que la notaria que supuestamente autenticó la firma de ella y su abogado no trabajaba en ese despacho del 20 de octubre de 1995. El 20 de octubre estuve hospitalizada cuando dijo el doctor Alberto Rojas que yo había ido a una notaría. El 5 de abril de 2004, la Fiscalía dictó resolución de acusación contra Alberto Rojas Ríos por fraude procesal y falsedad en documento público, pero él nunca fue condenado y ni la viuda ni los huérfanos han recibido su indemnización. La viuda víctima denunció a su ex apoderado, el hoy magistrado Rojas Ríos, en 2001 y frente al cúmulo de pruebas que obtuvo, la Fiscalía expidió contra él una resolución de acusación que estuvo vigente entre el año 2004 y el 2009. A la hora de fallar, el caso había prescrito. Ignacio Gómez. Silvia, ella ignoraba que se enfrentaba al procurador delegado en lo civil, que para esos años ya había sido encargado de la viceprocuraduría y del mismo despacho del procurador. Su proceso recorrió 17 despachos judiciales antes de llegar a la prescripción. No hay hoja de vida en el país más revisada que la mía. No hay trayectoria en la vida más confrontada que en la mía. No hay averiguación que no se haya hecho sobre mi vida. La hoja de vida del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, de hecho, ha sido examinada durante años por el Congreso de la República, la misma Corte y otras entidades. Pero todos ellos han omitido mencionar que la Fiscalía dictó resolución de acusación en su contra el 5 de abril de 2004 y que el juzgado 23 penal del circuito abrió juicio en su contra 5 meses después. Doctor Rojas, podemos dejar los abrazos para luego. Pero un mes después el juzgado tuvo que mandar el expediente al tribunal para que resolviera una apelación de la defensa de Alberto Rojas. Y durante el año siguiente la audiencia se canceló 4 veces por ausencia de los testigos de la defensa. Finalmente el testigo de Alberto Rojas apareció, pero no le fue bien. Supuestamente era el que me había dado la plata y una cantidad de cosas. La juez le preguntó que si él me conocía personalmente. Él dijo que sí. Entonces la juez le dijo, bueno, la señora Isabel Cristina Marín está en este recinto, por favor usted señálela. Y para todos
Fue una sorpresa tan grande que él, en vez de decir que ahí estaba, o sea, se volteó y señaló a una persona completamente distinta a mí. A raíz de eso, ese proceso cambió de ese juzgado para otro juzgado y para otro juzgado y para otro juzgado. En mayo de 2006, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó enviar el expediente al Juzgado 36 Penal del Circuito. En febrero de 2007 al Juzgado Primero de Descongestión y en enero de 2008 nuevamente por decisión de la Judicatura al Juzgado 17 Penal del Circuito, que lo entregó en abril de 2008 al Cuarto de Descongestión, en donde ella se enteró que el sindicado era uno de los abogados más poderosos del país. Y alguien me preguntó, ¿Alberto Rojas Ríos es el Procurador Civil para Asuntos Civiles? Yo dije, no, él es un abogado, pero no tenía conocimiento. Y al ver que el proceso se demoraba de descongestión en descongestión una cantidad, entonces yo envié una carta a la Procuraduría. El procurador Maya Villazón le respondió que le trasladaría el caso al mismo Rojas Ríos, su procurador delegado para asuntos civiles, quien ya se había desempeñado como procurador y viceprocurador general encargado. El caso llegó finalmente al Juzgado 21 Penal del Circuito, cuando faltaban días para la prescripción, pero el defensor de Ríos pidió otro aplazamiento. El magistrado de la Corte, Ricardo Calvete, hizo una petición y solicitando el aplazamiento porque él salía del país en esa fecha. Cuando terminó el paseo del ex magistrado, ya era tarde para castigar al nuevo magistrado. Se declarará la cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal respecto a la conducta punible de falsedad material en documento público agravado por el uso y, con relación al punible de estafa, se absolverá al acusado por atipicidad de la conducta. Es decir, el hoy magistrado nunca pudo demostrar que no fue él quien llevó un documento falso a la alcaldía de Funza para cobrar la reparación de esta viuda y sus hijos, ni que no fue él quien se quedó con el dinero que le faltó a su familia para desarrollarse. Muchas gracias, muchísimas gracias, honorables senadoras, honorables senadores. El magistrado Alberto Rojas Ríos entró por la puerta principal del Palacio de Nariño para posesionarse en horas de la noche y casi en solitario, pero salió huyendo de la prensa por la puerta trasera. Daniela Vargas. Silvia, Noticias 1 le insistió en que nuestra audiencia espera sus respuestas sobre el despojo a la viuda, pero él aceleró el paso y salió con sus escoltas ya investido como magistrado de la Corte Constitucional. La posesión del magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, no solo la recordará por la avalancha de denuncias en su contra, sino por la manera tan particular en que se posesionó, a pesar de hacerlo en la Casa de Nariño y en presencia del presidente Juan Manuel Santos. Sí, lo juro. Rojas, quien llegó a las 7:26 de la noche al Palacio Presidencial, fue abordado por los medios de comunicación, pero la seguridad del edificio lo hizo ingresar por otro lado. Al ser abordado por los medios, no quiso responder. Doctor Rojas, los cuestionamientos que se le han hecho a usted en los últimos días, ¿qué tiene que responderle a Noticias 1 sobre el tema? En la ceremonia, que duró el tiempo récord de 3 minutos y sin discursos, el magistrado Rojas fue acompañado solamente por un pequeño grupo: su esposa Cecilia, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, la ministra de Justicia Ruth Estela Correa y Juan Mesa, secretario general de Presidencia. Terminada la corta ceremonia, Rojas Ríos fue llevado hacia la misma puerta por donde entró, pero a último minuto prefirió evadir a la prensa, regresó y salió por otra puerta, la de la carrera séptima, que se abre solo en contadas ocasiones. Noticias 1 intentó otra vez entrar en contacto con él, pero tampoco hubo respuesta. ¡Doctor Rojas! ¡Noticias 1 le quiere hablar! ¡Doctor Rojas! Pese a las críticas y advertencias desde su elección en el Congreso, Santos lo posesionó, según se dijo oficialmente, porque no existía sentencia condenatoria contra él. Sectores jurídicos han advertido, sin embargo, que el presidente podría haber tomado otro camino o esperado que Rojas Ríos diera explicaciones convincentes sobre las objeciones en su contra. Firman el acta de posesión en su orden. Durante casi 7 meses, investigadores de la Fiscalía interceptaron las comunicaciones de un coronel preso por 2 falsos positivos con el magistrado Henry Villarraga del Consejo de la Judicatura, quien podía incidir en la decisión de trasladar el caso del oficial de la Justicia Civil a la militar. Ignacio Gómez. Silvia, las conversaciones son entre Villarraga y el coronel del Ejército Robinson Jesús González del Río, y dejan en evidencia cómo el magistrado estaba dispuesto a fallar de acuerdo con los intereses del militar y a influir en el resto de la sala. A finales de 2012, la Fiscalía preparaba el juicio contra el teniente coronel Robinson Javier González del Río y varios de sus subalternos por un presunto concurso de delitos alrededor de la muerte de 2 campesinos que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate en septiembre de 2007, cuando él comandaba una patrulla de contraguerrilla en Neira, Caldas. Resultaron muertos ahí
Los mataron un sábado en la noche, que era el ejército. Eso por aquí nunca se ha presentado, esto por aquí ha sido muy sano siempre. La defensa del coronel entonces le pidió al Consejo Superior de la Judicatura que enviara el caso a la Justicia Penal Militar. Y el 16 de octubre, sin percatarse de que su teléfono había sido interceptado, el coronel habló con un magistrado de la sala disciplinaria. ¿Usted Villarraga cómo está? Hola, mi coronel, ¿qué más? ¿Qué ha hecho? En la conversación, el magistrado Henry Villarraga y el coronel González del Río convienen un almuerzo con otros magistrados. Va Angelino Liscano Rivera, Pedro Zanabria y Julia Emma Garzón y yo. Listo, doctor. El almuerzo se canceló, según se deduce de otras conversaciones, pero volvió a programarse con magistrados que sostenían que esos casos debían mantenerse en la justicia ordinaria. Me reconfirma porque definitivamente se va a cambiar el miércoles la tesis, hermano. Es decir, no, lo que tanto hemos luchado, ya a partir del miércoles salen. Ah, listo, doctor. Los magistrados comenzaron a discutir el tema en marzo de 2013 y Villarraga reportó su optimismo al coronel. Aquí con calma, esperando. Bueno, pero ya está casi cocinado, hermano. Bueno. Según las interceptaciones, el magistrado visitaba al procesado. ¿Dónde está usted? Estoy aquí donde vinimos una vez a hablar con mi tío. En sus visitas a la instalación militar, Villarraga le pedía que gestionara su ingreso a la instalación militar, donde teóricamente está preso el coronel sin el registro de rigor. Que me recoja un magistrado y una guardia, pero que no van a registrar ese huevón. En sus conversaciones, el coronel González del Río se refiere a su tío. En esas mismas instalaciones está recluido el general Ritualejo del Río, a quien el coronel le pide ejercer influencia para que no se registre el ingreso del magistrado. Mira, un favorcito, es que viene el amigo de nosotros, el que nos está ayudando con el caso, el tío. ¿Sí? El amigo, viene Villa. Viene ahí y va a ir a la guardia para que no van a registrar nada, si me puede colaborar de pronto con alguien que ahí lo recoja. ¿Y el nombre? No, quien está colaborando ya con lo del consejo. Por eso, pero es que para ir a mandarlo a recoger allá... Villarraga. Bueno. Ok. Aunque teóricamente el coronel González del Río estaba preso, sus llamadas demuestran que se movía por varias zonas de la ciudad y que en marzo de 2013, cuando lo fue a buscar el hijo del magistrado Villarraga, no estaba en su sitio de reclusión. Bueno, buenas tardes. Coronel con Fernando Villarraga. Hombre, ¿cómo está? ¿En el club militar, en sentido sur-norte? Sí. Bueno, yo llego ya pero que no me van a registrar, ¿no, coronel? No. Yo ya llamo porque deben entrar. En las mismas condiciones se hicieron las coordinaciones para que también el mensajero del magistrado y el magistrado entraran sin registrarse en la guardia. Noticias 1 habló con el magistrado Villarraga, pero él no aceptó una entrevista en cámara. Negó haber negociado el fallo. Sin embargo, una conversación del coronel con una tercera persona llamó la atención de los investigadores. En diálogo con Noticias 1, el magistrado Henry Villarraga defendió la juridicidad de la línea jurisprudencial que él ha promovido en la sala disciplinaria de la Judicatura sobre las colisiones de competencia de la justicia penal militar y negó haber tenido conversaciones con el coronel González del Río fuera de su despacho. Los contactos contenidos en las conversaciones en poder de la Fiscalía, no obstante, no solo hablan de sus visitas, sino también de las de sus empleados. ¿Aló, buenos días? Henry le habla. ¿Tú cómo estás? Bueno, le voy a mandar al de la moto, hermano. No obstante, la conversación que más curiosidad ha despertado entre los investigadores es una que se interrumpió por otra conversación del coronel con un interlocutor indeterminado. A la defensa me dijo, yo eso le voy a regalar a usted 400 y vamos a dar a este magistrado, le vamos a dar 400. Aló, mi coronel. Villarraga admite que alguna vez en compañía de los demás magistrados de su sala tuvo una reunión con militares presos en el cantón de Puente Aranda, pero niega haber tenido cualquier trato con el coronel González. Las conversaciones entre el coronel González del Río y el magistrado Villarraga coincidían con lo que se vivía al interior de la sala disciplinaria en la que se discutía este caso. Diana Salinas. Silvia, ese proceso dio muchas vueltas porque algunos magistrados de esa sala tenían opiniones contrarias a la de Villarraga. Al final, él perdió, pero dejó consignada su opinión en un salvamento de voto. Las conversaciones del coronel González del Río y el magistrado Henry Villarraga se plasmaron en el trámite del caso en la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Cuando los abogados del coronel presentaron conflicto de competencia ante la Judicatura, la primera que intervino fue la magistrada Julia Emma Garzón. Ella lo trasladó muy rápidamente al despacho del magistrado Villarraga, quien lo solicitó para estudio en febrero y varias veces en marzo.
como también lo hicieron con menor frecuencia Angelino Liscano y Wilson Riz, el actual presidente de la sala disciplinaria. El de González del Río fue un caso difícil en el que la sala disciplinaria parecía no estar de acuerdo con que ese proceso fuera trasladado de la justicia ordinaria a la penal militar. Al final, con ponencia del magistrado Ruiz y contra lo que esperaba el coronel González, al parecer, por las conversaciones de él con el magistrado Villarraga, el fallo salió en contra de lo que él quería, es decir, tuvo que quedarse en la justicia ordinaria. Yo así que mañana hablo con el señor, personalmente con él, porque me mandan la razón con el hijo y me salen con otra cosa. ¿Cómo? Me mandan la razón con el hijo y me salen con otra cosa, entonces no. No, Dios mío, eso sí me tiene como que uno dice, ay, ¿qué pasa acá? Y finalmente aceptó que perdió. Hola, Robin, ¿cómo va? Bien, ¿y cómo va? Bien, aquí en el Congreso, ¿cómo van las cosas? Bien, pues esperando a ver qué me dicen, pues no sé, porque pues me extraña porque me ha mandado a pasar con el lío que estaba todo sin problema. Sí. Y ahora me dicen que no, que se va a todo eso. Pese a que ya estaba todo perdido, el magistrado Villarraga hizo al final su salvamento de voto. El plenario no ofrece duda razonable que permita indicar que tanto la orden como su ejecución se dieron al margen de la legalidad y por tanto desligadas del servicio. Dos juristas hablaron sobre las insólitas conversaciones entre un magistrado y un procesado. Tiene además la peor presentación del mundo, que un magistrado se esté reuniendo con alguien que eventualmente tiene un asunto en su despacho. Eso no solamente se ve mal, sino que, le repito, es lo más parecido a un delito. Ese tipo de conversaciones tan está prohibido que la ley estatutaria de la Administración de Justicia expresamente lo considera como una falta, un eventual delito contra la Administración de Justicia que debería ser también objeto de investigación. Si se abre investigación por la conducta del magistrado Villarraga, esta tendrá que ser enviada a la Comisión de Acusaciones, que hace poco le cerró otra investigación por el carrusel de las pensiones. Después de asegurar que iba a pedir una licencia de 3 meses, el hasta hoy magistrado Henry Villarraga del Consejo de la Judicatura visitó en su casa al secretario general del Senado para entregarle su renuncia, que según dijo es irrevocable e inmediata. Jimmy Ávila. Silvia, en su renuncia, Villarraga reclama garantías para el proceso que se le seguirá y dice que su gesto de retirarse de la magistratura es una decisión hidalga. El magistrado Henry Villarraga renunció hoy a su magistratura en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de manera irrevocable e inmediata. A las 9:44 de la mañana, Gregorio El Has, secretario general del Senado de la República, recibió a Villarraga en su casa. Me llamó temprano, que si lo podía esperar en mi casa. Desde luego, pues a un magistrado uno lo atiende de inmediato. Y luego de una conversación brevísima, me entregó la nota escrita, se la radiqué como notario del Senado que soy. El próximo miércoles a las 2 de la tarde, el Congreso deberá definir el reemplazo de Villarraga en la Judicatura. Toca que la terna llegue del mismo origen que tuvo la elección del doctor Villarraga, se convocaría a Congreso Pleno y se produciría la elección para el reemplazo. El saliente magistrado, quien afronta la reapertura de un proceso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por el carrusel de las pensiones, al haber presuntamente favorecido magistrados auxiliares para que se jubilaran con pensiones millonarias. Durante 4 años el CTI interceptó las comunicaciones de varios funcionarios del Consejo de Estado que traficaban fallos, repartos y términos de ese tribunal. Así se descubre una red que paradójicamente sigue impune. En 2010, El Tiempo y El Espectador denunciaron el presunto tráfico de fallos y conceptos en el Consejo de Estado. Las sospechas surgieron por unas interceptaciones a un narcotraficante que después fue extraditado y condenado. En una de ellas, el abogado del narco hablaba sobre tráfico de fallos en ese tribunal. Entonces la Fiscalía decidió continuar las grabaciones. Así descubrió a un grupo de funcionarios que pactaban entre ellos y presuntamente con magistrados del Consejo tiempos, repartos y decisiones. Algunos de estos fueron mencionados con nombre propio. Es que estoy llamando a Chevistar. ¿A quién colocó ahí nombre? ¿Nombre de qué? ¿De él? Sí, pues alguien que vaya a llamar cuando esté el carro. ¿Palabra clave qué le ponemos? ¿Nombre de la novia? ¿El nombre del jefe? Nombre de la jefe, ¿cómo se llama? Susana Buitrago Valencia y ya, con eso queda. A otros magistrados les pusieron sobrenombres. Aquí el gobernador me citó hoy, no me ha atendido porque estamos en hombre de una noche precisamente para que yo le maneje el negocio a él. Ah, bueno, y ellos dicen que ande Filet Miñón, ¿no? Él quiere que sea para allá, pero lo vamos a debatir porque hay unos que quieren que sean de la señora Noé
y hay otro que FIDE. Según documento escrito por los investigadores, los magistrados mencionados en la anterior conversación y en otras fueron identificados como Fide, señor F, Filemón Jiménez Ochoa, Mauricio Torres Cuervo, doctora Susana, Susa, Suso, Susi, Susana Buitrago. Los diputados de La Guajira, Enrique Luis Peñalosa y Edgar Harry Fuminaya, enfrentaban ante el Consejo de Estado una demanda electoral que terminó siendo favorable a ellos y que fue firmada precisamente por los consejeros Susana Buitrago Valencia y Mauricio Torres Cuervo. En las interceptaciones sobre el fallo de los diputados aparecieron hablando Carlos Arturo Fernández, oficial mayor de la sección quinta, y Javier Socarrás, un polémico personaje de La Guajira, conocido por su amistad con Tomás Uribe, el hijo mayor del expresidente. Por ahí va a salir una vaina de allá, pero es lo de los diputados. Sí, pero en contra, a favor, eso sí. La del TOI. Sí, pero se le confirma la credencial. Sí, quedan los que están. Para que sepa. Con el sobrenombre de Toy se conoce al diputado Enrique Luis Peñalosa en su tierra natal Villanueva. En aquella ocasión los periódicos locales anunciaron la decisión del Consejo. El demandante de las credenciales de diputados de los favorecidos fue Gabriel Esteban Pinto, quien aportó nuevos datos. La registraduría en Villanueva está ubicada en la casa de los Peñalosa, de uno de los interesados a la Asamblea a diputar conmigo. Igual que en el Consejo de Estado, los diputados salieron sin problemas de las investigaciones en la Procuraduría y en la Fiscalía, pese a las evidencias que se desprenden de las interceptaciones. Socarrás y los funcionarios no han sido investigados de fondo por este caso. El único de los interlocutores en estas conversaciones que fue sancionado es Carlos Fernández, alias el Papi. Él, en sus conversaciones, parece ser el hombre de confianza del entonces procurador Wilson Ruiz, quien hoy es presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Diana Salinas. Silvia, él niega ser el interlocutor del Papi en las conversaciones y asegura que le pidió al procurador y al fiscal que lo investigaran y que estos procesos terminaron a su favor. Carlos Arturo Fernández Trujillo, conocido en las grabaciones como el Papi, participaba en las conversaciones grabadas. Él fue condenado 2 meses después de esta grabación por un caso similar. Fernández parecía ser hombre de confianza del magistrado Wilson Ruiz, que en ese entonces era procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado. Ayer estuve hablando con su jefe. No me digas, Sí, con el procurador estuvo en Cartagena. No, el hombre estuvo ayer en un almuerzo en la casa del senador familiar. Pero bueno, hermanito, ¿me le va a ayudar siempre? En la casa del hombre le dijo que eso no tenía problema, que eso estaba listo. Pero una gran noticia, digo Carlos, hermano. Esas grabaciones fueron mencionadas por algunos medios, pero no se conocían los audios. ¿Vos qué tasas para proyectar? La verdad no he tenido experiencia en eso. Ahí está la vacante en mi despacho, hermano. Si le van a dar un cargo, que le den ese conmigo, hermano. Ahí está la vacante. Grado 24, hermano, que gane 6,5 millones, hermano. Ruiz era mencionado por el grupo que parecía traficar con los fallos en el Consejo de Estado. Él se llama Wilson Ruiz, ¿sí? Pero él no se atreve, él ha preguntado por eso, pero él no se atreve a preguntarle a nadie. Él tiene un amigo ahí, ¿sí? Que es amigo de nosotros, y es al que tiene de supervisapo de preguntar. O sea, el man viene y nos pregunta que si sabemos algo de Malcao, que cómo va. Y se habla de la presunta compra de fallos, como ocurrió en el caso del exmagistrado Villarraga, que terminó en su renuncia. Mire, mi hermano, eso es la base de esa situación. Sí, por eso. Entonces, el man no nos ha dado un dato, pero eso se acerca como a 200 hectáreas. ¿Al concepto? Sí. ¿Y cómo vamos nosotros? ¿En cuánto pide el man él solo de verdad? Porque ¿qué? Una cosa es este man que se reúne con ustedes, que él les pinta una cosa, y otro es el hermano del man que está allá, que es el que define las situaciones. Yo hablé con el asesor del man ahorita, estamos acá todos. ¿Con el asesor de quién? Del procurador. Ajá. El que va a hacer eso. Consultamos al magistrado Ruiz por estas grabaciones. En la función que yo representaba como procurador delegado ante el Consejo de Estado, podría ser natural y obvio que yo preguntara por algún proyecto referido con mi cargo como procurador delegado, pero en ningún momento se ha tenido contacto, por ejemplo, ninguno de los señores. Y aclaró que no estaba al tanto de las presuntas compras de fallos en la Procuraduría. Ruiz supo de algunas grabaciones y él mismo les pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría que lo investigaran. Yo le solicité el favor al Procurador General de la Nación y a la Fiscal General de la época de que me investigaran, uno disciplinariamente y la otra penalmente. Y finalmente ambas investigaciones fueron archivadas porque puse en conocimiento esas situaciones ante ellos. Los fallos se archivaron en ambos órganos judiciales bajo la advertencia de que si sucedían hechos nuevos, se reabrían.
Noticias 1 intentó verificar cuáles fueron las razones que llevaron al magistrado José María Armenta a declararse impedido en el 2012 a estudiar un caso contra la empresa de acueducto porque su esposa trabajaba allí. Esto para saber por qué él no lo hizo al momento de fallar la tutela sobre las basuras de Bogotá. Iván Serrano. Silvia, el impedimento fue presentado a mediados de 2012, pero en ningún despacho judicial admiten tener el expediente en el que debe estar incorporado. El magistrado José María Armenta se declaró impedido en el caso de un trabajador de la empresa de acueducto de Bogotá porque su esposa trabajaba en dicha entidad. Se trata del caso de Luis Eduardo Lleras, un pensionado del acueducto, quien creía que su mesada no estaba ajustada a la ley y por eso recurrió a la justicia en 2012. Su caso fue estudiado en la sección segunda del Tribunal Superior de Cundinamarca, en donde el 27 de julio de 2012 llegó al despacho el magistrado José María Armenta, quien un mes más tarde manifestó de manera formal está impedido para conocer el tema. Esa primera solicitud del impedimento le fue negada y 6 meses más tarde Armenta presenta una nueva solicitud de impedimento para conocer del caso. En esta ocasión la solicitud de impedimento le fue aceptada por la magistrada Sandra Liced Ibarra. Noticias 1 se dio la tarea de visitar varios despachos judiciales para conocer el texto de la solicitud de impedimento de José María Armenta. ¿Ya llegó la luz? No. El Tribunal Superior de Cundinamarca aseguraron que dicho documento estaba en el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión. Allí, a su vez, dijeron que el impedimento de Armenta estaba en el Consejo de Estado. Pero, ¿en este momento está en Consejo de Estado? En la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado le dijeron a Noticias 1 que era prácticamente imposible que el documento estuviera en esa corporación. No, parece que sabes es que está recientemente llegado. Y que fuéramos entonces al Tribunal de Cundinamarca, lugar donde inició la búsqueda. Noticias 1 buscó al magistrado Armenta para contrastar la información, pero no quiso dar declaraciones. El mismo magistrado había fallado un pleito a favor, entre otros, de la familia del expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Alfredo Escobar Araujo, y la Corte Constitucional tuvo que corregirlo en 2013. Julián Martínez. Silvia, en un fallo de 2009 el magistrado Armenta le entregó 320 hectáreas de la isla Tierrabomba a las familias de Escobar Araujo, Piedad Zucardi y García Romero. En 2009, un fallo del magistrado José María Armenta resolvió entregarle 400 hectáreas de la isla Tierrabomba en Cartagena a 3 familias que reclamaron propiedad de los predios. Sin embargo, 3 años después la Corte Constitucional revisó la sentencia de Armenta Fuentes y les restituyó 320 hectáreas de las 400 a los nativos que tenían la posesión de la isla y salvaguardó los derechos de posesión de los raizales. Procedan a restituir los derechos de posesión en la isla de Tierrabomba de aquellas personas que fueron desalojadas con ocasión del fallo del juez de instancia en tutela al haberse materializado la devolución de las acciones de Inversiones Boca Chica. La Corte Constitucional dijo que las 3 familias que reclamaron la propiedad de la isla solo eran dueñas de 68 hectáreas que conformaban 5 predios y consideró inconstitucional e ilegal el despojo del cual fueron víctimas los nativos de sus tierras. Procedan a devolver individual y exclusivamente los 5 lotes ubicados en la isla Tierrabomba a Fernando Martínez Borques. Fernando Martínez Borques es socio de Inversiones Boca Chica, cuyos propietarios son los hermanos Álvaro y Juan José García Romero y Piedad Zucardi. También reclamaban la propiedad de la isla Reginaldo Bray y su esposa Lourdes Escobar Araujo, hermana del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araujo. La Corte Constitucional, luego de revisar la actuación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, le concedió la razón a los nativos, quienes por generaciones han vivido en la isla. Noticias 1 encontró al magistrado José María Armenta, el mismo que suspendió los efectos de la orden de destitución del alcalde de Bogotá, almorzando con el secretario general del acueducto, quien fue el mismo que estructuró el negocio de las basuras que terminó enredando a Petro. Julián Martínez. Silvia, el magistrado Armenta y el secretario general del acueducto, William Morales, se molestaron cuando la cámara de Noticias 1 los sorprendió. Noticias 1 se encontró en un restaurante de Ciudad Salitre en Bogotá y a 2 cuadras del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al magistrado José María Armenta, ponente de la tutela que ordenó suspender el fallo de destitución del alcalde Gustavo Petro por parte del procurador Alejandro Ordóñez. Con el magistrado se encontraba terminando el almuerzo su colega del Tribunal Cerveleón Padilla Linares y William Morales Rojas, secretario general del acueducto, mano derecha del exgerente Diego Bravo, también destituido por el Ministerio Público por los mismos hechos que afectaron al alcalde. Morales Rojas sigue siendo el hombre más importante del acueducto con el actual gerente Alberto Merlano. Cuando los 3 comensales notaron la presencia de Noticias 1, se sorprendieron y se pusieron algo nerviosos. No quiero ni foto ni a Julián.
El magistrado Armenta prefirió retirarse muy disgustado. Mientras tanto, el secretario del acueducto, William Morales, permaneció en la mesa con el amigo togado de Armenta. Morales evadió la respuesta y en cambio increpó al mesero. Estamos en plan de hacerlo. Cuando el magistrado Armenta abandonaba a sus amigos, su homólogo Padilla Linares no tuvo otra salida que levantarse de la mesa. Si hay algo es que entre el acueducto y Armenta, o sea, simplemente queremos saber eso. Es que ustedes le desarman a uno la... No es privacidad. Entre tanto, el mesero había dado aviso al administrador del restaurante, quien vino a solicitar nuestra salida. Venga, amigo. Alcanzamos al magistrado Armenta para volver a interrogarlo. Magistrado, disculpe la pregunta. No le voy a dar declaración. Disculpe, buenas tardes. Pero es que es un tema de interés público. Discúlpeme a mí. Es que ese también es mi deber. No. Deber es informar, no matronear. Visiblemente molesto, Armenta continuó su camino hacia su despacho en el Tribunal de Cundinamarca. Disculpe, buenas tardes. Pero es que es un tema de interés público.